el mensaje de tu palabra, Señor, ese mensaje que ha de ser expuesto en esta hora. Pido, Señor, que tú seas usando a Diego, Señor, como ese instrumento para hablar a tu pueblo, Señor. No solamente a nosotros que estamos reunidos en este lugar, Dios, sino también a todos aquellos que están en las redes sociales, a todos aquellos que en algún momento puedan ver el mensaje, Dios. Aquellos que tal vez van pasando, Señor, y alcanzan a escuchar un fragmento, Dios. Pero que también tú les hables poderosamente, Cordero de Dios. Te lo ponemos en tus manos, Señor. Pido que tomes el control de sus labios. En el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. El Señor les continúe bendiciendo. Con nosotros el predicador de la palabra. Gloria al nombre nuestro. ¿Sí? ¿Quién vive, iglesia? Y a su nombre. Gloria al nombre nuestro. Bueno, hermanos, yo les invito a que tomemos la palabra del Señor en Mateo capítulo 14. Gloria al nombre de nuestro Dios. Mateo capítulo 14. Vamos a leer del versículo 22 al versículo 33. Gloria al nombre de nuestro Dios. Mateo capítulo 14, del versículo 22 al 33. Con un amén bien fuerte, hermanos, cuando ya lo tengan. Amén. Gloria al nombre de nuestro Dios. Mateo capítulo 14, del versículo 22 al 33. Vamos a leer esta hermosa palabra, hermanos, de una forma alternada, bajo la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice de la siguiente manera: enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedía a la multitud. Subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y encendiendo Pedro la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo, y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento, Jesús, extendiendo la mano, hacia él y dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo: verdaderamente es el Hijo de Dios. Amén. Gloria al nombre de nuestro. Bueno, hermanos, ya hemos orado por esta hermosa palabra y vamos a meditar sobre el tema: que nada nos detenga. Gloria al nombre de nuestro Dios. ¿Cómo dice el tema? Gloria al nombre de nuestro. Dígale al que está a su lado: que nada nos detenga. Dígalo bien fuerte al que está a su lado: que nada nos detenga. Gloria al nombre de nuestro Dios. Este versículo ya lo habíamos predicado, bueno, es como la tercera vez que lo leemos o como la cuarta vez que yo lo leo para predicar la palabra del Señor, pero siempre el Señor tiene un mensaje importante para nuestras vidas. Gloria al nombre de nuestro Dios. Y más en estos momentos cuando de pronto por un momento se pudo pensar que no había palabra, y siempre el Señor nunca deja de hablar a nuestras vidas. Gloria al nombre de nuestro Dios. Y vamos a tocar este tema, obviamente pensando siempre en los discípulos. Obviamente siempre el protagonista de estos versículos es el Señor, pero vamos a analizar también la actitud de los que estaban en la barca. Gloria al nombre de nuestro Dios. Y dice la palabra del Señor: despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era
contrario. Miren, hermanos, que siempre hemos sabido, siempre hemos visto, siempre hemos analizado y siempre hemos visto por medio de la palabra del Señor que cuando nosotros alzamos bandera a favor de nuestro Dios, a favor de lo que el Señor ha puesto en nuestras manos para demostrar quién es Jesucristo en esta tierra, siempre vamos a tener la contraria de este mundo, la cual obviamente nosotros podemos en este momento analizarlo como un viento contrario. Pero miren, hermanos, que no era cualquier viento. Miren que cuando usted ve cómo es el viento en la tierra y usted pudiera analizarlo, cómo es el viento en el mar, son dos tipos de vientos totalmente diferentes. Primero, porque el de la tierra a veces puede variar. El de la tierra puede ser de pronto un poco suave, o a veces solo trae y levanta tierra y polvo. Pero el del mar no solo trae su ímpetu y su fuerza, sino también trae agua con ella. Y da más miedo el viento en el mar que aquí en la tierra. Porque nosotros estando aquí en la tierra y vemos de pronto un viento demasiadamente fuerte, ¿qué nosotros hacemos? Corremos para la tienda o nos hacemos al pie de un poste o buscamos un refugio, por decirlo de alguna manera, fuerte, donde nosotros podamos resistir ese viento. Pero en una barca, usted lo único que tiene que aferrarse es a la barca o a las sillas que están en la barca. Usted no va a coger el primer pez que ve en el agua para refugiarse en él, no va a tirarse al agua, sino usted va a aferrarse a su asiento en el cual usted está cruzando un viaje destinado por el Señor. Y aquí estamos nosotros, hermanos, en esta hermosa noche, aferrados a la fe que el Señor tiene en nuestras vidas, teniendo como siempre por esperanza a nuestro Señor Jesucristo, sometidos en lo posible a la voluntad de nuestro Dios. Y nos damos cuenta, hermanos, que a veces nosotros nos sujetamos a algo de pronto que no tiene que ver con el Señor. Nos sujetamos a algo que no nos puede ayudar. Nos aferramos a lo que nosotros debemos menos aferrarnos. Y así pasaba como la actitud que mostraba, por decirlo de alguna manera, estos apóstoles. En este momento eran discípulos, pero ellos se aferraban con todas sus fuerzas a esa barca porque el viento era contrario. Y ese viento era tan contrario, era tan fuerte, era tan temible, que permitió que ellos estuvieran trasnochando. Porque dice la palabra del Señor que el Señor Jesucristo se les apareció en la vigilia. No se les apareció a mediodía, no se les apareció en plena mañana, se les apareció en medio de la noche. Cuando ellos estaban trasnochando, de pronto cansados, de pronto agotados, de tanto estar en una barca. Porque si ellos son buenos marineros, pueden intentar ir sobre el mar, dirigidos por misericordia de Dios, con sus velas, con su manera de ellos navegar, pero con dificultad porque el viento era contrario. Y así andamos la gran mayoría de los cristianos, aferrados a muchas cosas y caminando para el Señor, pero con muchísima dificultad, porque estamos en los tiempos donde el viento contrario, que siempre va a ir en contra de lo que el Señor quiere revelar a nuestras vidas, andamos en medio de esos vientos, aferrándonos de cosas que sinceramente de pronto en algún momento para nosotros fueron útiles, que en algún momento para nosotros de pronto fueron de fortaleza, que en algún momento para nosotros fueron de riqueza, de orgullo, de alegría, pero que por un momento en nuestras vidas tuvimos que aprender a soltar. Mire que dice la palabra del Señor. En el versículo 25 dice: mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Vemos, hermanos, que el Señor Jesucristo no le afecta absolutamente nada. Totalmente poderoso como le enseña su palabra. Totalmente firme y fuerte como le enseña su palabra.
Él venía totalmente confiado en el Padre, el cual lo envió. Venía caminando sobre las aguas. No venía de pronto como aquellos artistas que hoy en día dicen: yo puedo caminar sobre el agua, pero ellos necesitan trucos. El Señor Jesucristo venía con su poder y su gloria caminando sobre el mar. Y como siempre, el Señor viene en medio de las dificultades a ayudarnos. Mira, hermanos, que no se le haga raro que nosotros podamos recibir el mejor consejo de la palabra de Dios cuando nosotros estamos en medio de mucha tribulación. Porque si notamos la distancia del mar, es inmensa. Si notamos el viento contrario, es totalmente inmenso, proporcional a lo que ellos veían en el mar. Ellos no dicen que ellos iban acompañaditos de muchas embarcaciones, sino simplemente iba una barca en contra de un viento contrario sobre un mar que estaba embravecido, sobre un mar que estaba fuerte, un mar que quería tumbarlos, un mar que quería hundirlos. Pero sobre ese mar, dice la palabra del Señor, que venía el Señor Jesucristo caminando como si andara en tierra firme. Mira, hermanos, que nosotros recibimos consolación y recibimos esa ayuda y esa visita de nuestro Dios cuando nosotros permitimos que Él llegue a nuestras vidas en medio de las tribulaciones, en medio de nosotros cuando nosotros pensamos que no tenemos nada que hacer, en menos cuando nosotros pensamos que nos quedamos sin qué hacer, en medio cuando nosotros pensamos que realmente no hay nada por hacer. Y mire que ellos estaban aferrados a su barca como su única esperanza, pero cuando llegó a esa esperanza, ellos tuvieron una actitud totalmente contraria a lo que ellos esperaban. Dice la palabra del Señor en el versículo 26: y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Miren, hermanos, que cuando el Señor Jesucristo llega a nuestras vidas en medio de la tribulación, en medio de la dificultad, siempre llega con una palabra desafiante. Siempre llega con una palabra que desafía lo que hay en nuestro corazón, que desafía nuestra fe, que desafía nuestro conocimiento, que desafía absolutamente todo lo que hay dentro de nosotros. Porque en medio de las tribulaciones nosotros demostramos realmente quiénes somos delante de Dios. Cuando tenemos dificultades, cuando tenemos opresión, cuando tenemos sufrimiento en nuestro corazón, cuando sentimos que estamos cansados, cuando sentimos que estamos agotados, realmente nosotros podemos demostrar quién realmente somos delante de nuestro Dios. Pero llega en esos momentos donde nosotros también le pedimos ayuda al Señor. De pronto aquí la palabra del Señor no refleja que estos discípulos pensaban en el Señor, pero dentro de sus corazones ellos pensaban: ¿dónde estará el Señor? Ojalá el Señor estuviera con nosotros. Porque posiblemente ellos aquí ya hayan visto cuando el Señor reprendía los cielos y reprendía los vientos, y estos cesaban ante su voz, y estos cesaban ante su orden. Y en ese momento de pronto también lo extrañaban y decían: Señor, pero si el Señor estuviera aquí, el mar estaría tranquilito. Si el Señor estuviera aquí, el viento no sería contrario, el viento sería a favor. Y muchos de nosotros como cristianos pensamos que porque andamos con el Señor todo nos va a salir bien. Nosotros cuando andamos con el Señor pensamos que todo va a estar bien. Y fíjense, hermanos, que no siempre va a ser así, porque cada situación, cada cosa que nosotros nos deba ocurrir, siempre debe probar nuestros corazones, siempre debe moldear nuestras vidas, siempre debe haber una manifestación de nosotros hacia Dios. Y llega el Señor Jesucristo sin nombrar ninguna palabra ante estos apóstoles, ante estos futuros apóstoles en ese tiempo, ante estos discípulos, y dice la palabra del Señor que ellos simplemente se asustaron, dijeron: un fantasma, y empezaron a dar voces de miedo, o sea, empezaron a gritar porque tuvieron miedo, porque estaban asustados porque el viento era contrario, porque había un mar embravecido.
Y así pasa en nuestras vidas, que cuando nosotros tenemos una tribulación, un desierto, una prueba, una dificultad que supera nuestras expectativas, que supera lo que nosotros como humanos somos capaces de hacer, y nosotros internamente le pedimos ayuda al Señor y le decimos: Señor, ¿dónde estás tú? Te necesito. ¿Dónde estás tú, Padre? Porque te necesito. ¿Dónde estás, Señor? Yo necesito una palabra de parte de ti. Y llega el Señor con una palabra, con su presencia desafiante hacia nuestras vidas, y nosotros, ¿qué hacemos? Nos asustamos. Complementamos ese miedo que nosotros teníamos por el viento contrario y por el mar embravecido. Vamos bajo la meta, vamos en la meta, en esa barca, pero vamos asustados porque hay dificultades, porque hay cosas que bajo nuestras manos no realmente hay remedio, no hay solución, no tenemos cómo hacerlo. Pero sin embargo el Señor llega con una actitud totalmente desafiándonos y preguntándonos, porque Él se paró allí, y la primera pregunta que ellos hicieron: ¿quién es ese que está allá? Pero ellos, entre medio de sus miedos, en medio de su terror, ellos dijeron que era un fantasma. No lo reconocieron como esa salvación, como ese hijo de Dios, como ese hombre que podía reprender aquellos vientos y aquel mar que estaban pasando dificultades en ellos. Y así pasa con nosotros. El Señor llega con su poder y su gloria, y nosotros nos asustamos, y nosotros temblamos de miedo, y nosotros no la reconocemos porque tenemos demasiado miedo. Pero fíjense, hermanos, que en medio de tanta cosa, y cuando sentimos la presencia del Señor y sentimos que es Él realmente en nuestras vidas, nosotros decimos: ¿será que eres tú, Señor? ¿Será que eres tú el que está parado sobre el mar? ¿Será que eres tú el que realmente está desafiando nuestras vidas y desafiando nuestros corazones? Fíjense, hermanos, que en el versículo 26 dice, y el 27: pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Porque cuando llega un desafío a nuestras vidas, cuando llega la presencia del Señor, desafiando el temor, desafiando absolutamente todo lo que en nuestra vida sea complicado, el Señor llega y nos reconforta y nos dice: ten ánimo, yo soy, no temáis. Llega el Espíritu de Dios en nuestras vidas y nos dice: tranquilo, esto pasará, tranquilo, esto realmente tiene solución, tranquila, no vamos a morir en este proceso, tranquilo, vamos a estar firmes en la obra del Señor. Pero sin embargo, nosotros como hombres no somos conformistas. Nosotros a veces se nos dificulta saber que es el Señor que nos habla. A veces a nosotros se nos dificulta creer que es el Señor el que nos llama. A veces nosotros pensamos que porque somos de una manera o somos de otra, porque tenemos capacidad o no tenemos capacidad de algo, no creemos que el Señor nos llamó. Y surge esa pregunta en nuestra vida todavía: ¿será que es verdad que el Señor nos está hablando? ¿Será que es verdad que el Señor sigue hablando en nuestras vidas? Y dice en el versículo 28: entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Hay momentos, hermanos, que nosotros hemos pasado en nuestras vidas y que se supone que por pasar por tantas cosas en nuestra vida pudiera haber una madurez espiritual en nuestras vidas. Y mire que hubo uno entre esos que estaban allí, porque no dicen que estaban todos, pudieron haber apenas habido 6 o pudieron haber estado los 12, pero solo uno se levantó y le dijo: Señor, si es verdad, haz esto conmigo. Y el Señor tiene tanta misericordia sobre nosotros que nos permite vivir eso que nosotros le pedimos. Por mi parte, yo a veces le digo al Señor: Señor, que tu palabra no cese en mi boca, que tu presencia no me abandone cuando yo realmente la necesite, sabiendo que todos los días yo la necesito.
Y sin embargo, en uno entra esa duda. Y dice, Señor, si es verdad, haz tal cosa. Señor, si es verdad, haz tal otra. Y pareciera que nosotros quisiéramos tentarle, pero sin embargo el Señor ve nuestra necesidad. Y cuando ve que hay una necesidad en nosotros más de su presencia, el Señor empieza a obrar en nuestras vidas de una manera sobrenatural. Y le dice a Pedro en el versículo 29, y le dijo, ven. Y dice la palabra, dice, descendió Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Hermanos, si nosotros tenemos dificultades, si nosotros estamos aferrados a algo que realmente no nos deja seguir con el Señor, debemos hacer lo que hizo Pedro: soltar ese refugio, soltar esa zona de confort, soltar esas cosas que realmente en nuestra vida no tienen que estar. Eso es lo que nosotros nos aferramos, pero que pensamos que es protección, pero no es nada. Y empezamos a caminar sobre lo que nosotros pensamos que nunca vamos a poder caminar. Y empezamos a ver la bendición de Dios que nunca pensamos que iba a llegar. Esa respuesta y esa solución que el Señor trae en nuestras vidas que nosotros pensamos que nunca iban a llegar a nuestras vidas. Gloria al nombre de nuestro Dios. Y dice la palabra del Señor, y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Porque no dice la palabra del Señor que el Señor abrió el mar como hizo en Egipto para que Pedro pasara. No dice la palabra del Señor que de pronto el Señor hizo pasar una danza de peces para que Pedro caminara. No dice algo tan extraordinario que nosotros quisiéramos creer. Dice algo más sorprendente, que era caminar igual que Jesús sobre las aguas. Pero ¿saben por qué pasa esto, hermanos? Porque a pesar de que haya problemas y haya situaciones difíciles en nuestras vidas, haya tribulación, haya algo imposible delante de nosotros, si nosotros vamos en pos de Jesús, vamos a seguir firmes en lo que el Señor nos puso como propósito. Vamos a hacer la verdadera voluntad del Señor, a pesar de que nosotros estemos pisando en algo que nosotros pensamos que nos vamos a caer. Vamos a andar vamos de pronto a andar firmes y derechos, pensando de pronto que nos podemos voltear a derecha e izquierda, pero si nosotros vamos hacia el Señor, vamos a ir en pos de Él. Porque eso es lo que nos enseña la palabra de Dios: a ver lo imposible a través del Señor Jesucristo. No por nuestra propia fuerza, no por nuestra propia capacidad, no porque nosotros seamos de pronto muy en comunión con el Señor, sino por misericordia de nuestro Dios. Notes, hermanos, que de pronto a nosotros no nos sucedió como de pronto le sucedió a Moisés. Cuando el Señor llamó a Moisés, le permitió que él pudiera preguntarle muchísimas cosas y tuviera duda de muchas cosas. Y el Señor siempre le mostraba una respuesta a Moisés. Y Moisés le decía: Señor, pero es que yo soy tardo para hablar. No, venga, aquí le pongo a Aarón. Señor, pero es que si no me creen a la primera señal, venga, le muestro una segunda. Señor, pero si no creen a esta, venga, le muestro otra. Y el Señor siempre, con su poder y su misericordia, a pesar de que se enojó con él, no dejó de extender su misericordia sobre él. Así va a ser el Señor con nosotros. Podemos nosotros ver mucha dificultad, podemos ver que esto pareciera que nos va a quedar grande, pero es que la obra es del Señor, no de nosotros. Si fuera de nosotros, hace mucho tiempo nosotros hubiéramos claudicado. Si dependiera del juicio y de la disciplina que nosotros tenemos, esto hace mucho tiempo hubiera terminado. Porque nosotros no tenemos la capacidad de nuestro Dios, pero tenemos un Dios que es muy capaz. Tenemos un Dios que nos hace caminar a pesar de que haya un viento contrario, a pesar de que haya un mar embravecido, a pesar de que haya muchos peces que nos quieran devorar. Pero sabemos que el Señor está con nosotros. Y Él confiadamente nos dice: ven y camina sobre las aguas, ven y anda sobre ese problema, ven, así se atraviesa el mundo y todo el mundo para detenerte. Pero hermanos, en esta noche
no nos vamos a detener. No podemos darnos el privilegio de detenernos. Porque ¿qué cuenta le vamos a dar al Señor si el Señor nos entregó a nosotros talentos, actitudes y realmente dones por parte de nuestro Dios a nuestras vidas? Yo no creo que nosotros vamos a tener de pronto una excusa para decirle al Señor: Señor, yo tuve miedo. Señor, yo enterré mi talento porque tenía miedo. Yo enterré mi talento porque sentí que no iba a poder seguir. Yo enterré el talento y te lo quise entregar intacto porque temí. Y nosotros no podemos ser de esos, hermanos, porque nosotros tenemos talento de parte de Dios, no de parte del diablo, que el Señor lo reprenda. No de una cobertura, de una obra, no de un hombre que puso sus manos en nosotros por medio del Señor Jesucristo, sino de nuestro propio Señor Jesucristo. Es lo que nosotros tenemos, y de eso debemos echar mano. No de la barca, la que nosotros de pronto pensamos, sino andar sobre lo natural del Señor. Andar sobre ese problema y sobre esa situación difícil que nosotros tenemos. Porque nosotros somos de Dios. No somos de hombres, somos de parte de Dios. Gloria al nombre de nuestro Dios. Y dice la palabra del Señor en el 30: pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzó a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. En el 31 dice: al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Miren, hermanos, que a veces el Señor a nosotros nos bendice de una manera sobrenatural en nuestras vidas, y nosotros caemos en el mismo error, intentando tomar de lo mismo que habíamos dejado hace mucho tiempo. De pronto Pedro en ese momento quiso de pronto no irse hacia el Señor Jesucristo, sino devolverse hacia la barca, mirar por un momento de pronto para atrás, tirar la toalla, como vulgarmente hoy en día se dice, querer dejar absolutamente todo. Pero sin embargo, el Señor en su misericordia, a pesar de que inclusive nos ve en nuestro corazón, nos ve en nuestra mente intentando volver para atrás, el Señor hacia de sus manos, extiende su mano hacia nosotros y nos levanta, extiende su mano y nos restablece, extiende su mano y nos saca. De pronto con la vergüenza de estar mojados, de queriendo volver atrás, de pronto con vergüenza, intentando abandonar lo que el Señor puso en nuestras vidas, de pronto con una actitud negativa, diciendo que no vamos a seguir, pero sin embargo el Señor extiende tu mano y nos dice: no te detengas, no te detengas. Nosotros no estamos para detenernos en estos tiempos, porque si nosotros, el Señor nos llamó, es porque realmente nosotros vamos a poder seguir y terminar lo que el Señor puso en nuestras manos, y poder de pronto confiadamente decir, como dijo aquel Pablo: Señor, yo he terminado mi carrera, he peleado la buena batalla de la fe, ya puedo estar tranquilo delante de ti. Nosotros no estamos para rendirnos, hermanos. Hay muchas almas a las cuales nosotros debemos de llegar, y hay una necesidad demasiadamente grande en este lugar. Puede ser, hermanos, que nosotros ya en este mes de pronto no vamos a estar en este lugar, pero el Señor siempre seguirá aparejando un lugar donde nosotros podamos ir, porque siempre también le hemos orado al Señor: Señor, envíanos a donde haya la necesidad, envíanos a donde realmente esas personas necesiten de ti. Y a veces nosotros tenemos que despojarnos en aquello que nosotros teníamos confianza, porque yo de pronto por mi parte decía: ya el Señor aparejó el lugar, aquí es. El Señor aparejó 2 mujeres de Dios para seguir la obra, y dije: aquí es. Pero de pronto no es el lugar físico, es el lugar espiritual en el Señor. Es la actitud espiritual que nosotros debemos tener con el Señor, esta comunión con el Señor, para decirle: Señor, si tú vas conmigo, yo no voy a temer. Si tú estás conmigo,
realmente voy a estar confiado. Si tú estás conmigo, lo voy a lograr. Si tú estás conmigo, lo voy a poder hacer. Porque realmente, hermanos, nosotros debemos tener ese temor como lo tuvo Moisés. Señor, si tú no estás con nosotros, no nos saques de aquí. Lastimosamente, hermanos, de pronto podríamos decir, nosotros perdimos una cobertura humana, pero nosotros vamos bajo la cobertura de nuestro Dios. Así de pronto nosotros no lo queramos escuchar, así de pronto nosotros no lo queramos aceptar, así de pronto nos retunde la cabeza de que así va a ser, pero nosotros estamos bajo la cobertura de nuestro Dios, bajo lo que el Señor nos llamó, bajo lo que el Señor nos puso a nosotros como responsabilidad. Porque el Señor de pronto no nos dijo hasta aquí llegamos, sino no te detengas. El Señor no nos dice, no, aquí cerramos la iglesia, aquí terminamos, no. El Señor nos dice, no te detengas. Nosotros estamos llamados por el Señor. Pudo Pedro haber dicho, Señor, yo no voy porque veo que el mar está muy embravecido. Yo no voy porque veo muchas dificultades, si yo piso me voy a hundir. No, el Señor dice, ven y no te detengas. Gloria al nombre de nuestro Dios. Hermanos, nosotros estamos para seguir realmente así como lo dicen los vendedores. Estamos para seguir adelante. Sí, Señor, siga adelante. Estamos para seguir adelante. Porque el que nos llamó realmente no descansa. El que llamó no tiene límite de recursos. Vea que nosotros ya no sigamos en este lugar, pero sí vamos a seguir dispuestos para servir al Señor. Quiero, Padre Celestial, estamos delante de tu presencia en esta noche, Padre. Te damos gracias, Señor, porque tu amor y tu misericordia, Padre, estamos para bendecirte y para agradecerte, Señor, para darte gloria, Señor, por todo lo que tú haces por nosotros, Señor. Pueda que nosotros nos veamos, Señor, como en una encerrona, como que realmente pareciera que todo terminó, Señor, o de pronto para algún